Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa, Semillero del Saber. Daré inicio con la clase de matemáticas correspondiendo al curso de séptimo. En esta semana número 13 y en fecha de lunes 24 de agosto, vamos a estar abordando el tema de datos discretos y tabla de frecuencias. Primero, vamos a conceptualizar qué significa cada tema. En general, primero tenemos una tabla de frecuencias. Esta nos indica que son los datos recolectados en un determinado estudio estadístico que nos pueden ayudar a organizar y clasificar en esa manera en las tablas de frecuencias. Ahora, la clasificación de los datos. Los datos van a estar determinados por discretos y continuos. En general vamos a abordar en su mayoría lo que son los datos discretos. Entonces ahora la conceptualización es la siguiente. Nos dice que a los datos que se pueden contar o contabilizar se los conoce como datos discretos. En general estos van a estar establecidos por la siguiente característica, que los datos discretos no pueden ser números, en este caso fraccionarios, ni decimales, solo son en este caso números enteros. Bien, ahora pasamos con lo que es un establecimiento de un ejercicio en base a los datos discretos en general. Bien, el ejercicio establece lo siguiente. Un estudiante de séptimo año de básica ha realizado una encuesta en su aula sobre el postre favorito de sus compañeras y compañeros. Organizó los resultados en una tabla. En esta manera, él se encargó de individualizar, en este caso, cada postre. En este caso tenemos, por ejemplo, 3 leches, el siguiente, el tiramisú, higos con queso, pastel, gelatina y frutilla con crema. En general establecido 6 ejemplos, y dentro de los 6 ejemplos, procedió a realizar esta pequeña encuesta para poder contabilizar así cuántos estudiantes les gusta un determinado postre y a cuántos el siguiente. En efecto, consiguió en este caso el conteo de cada uno. Cada rayita o línea que se ve establecida allí es un estudiante. En este caso es un estudiante que en este caso le dio su voto a determinado postre. Bien, ahora entonces tenemos los ejemplos de postre, el conteo que en general las determinantes que ha podido contabilizar, y ahora una tabla, una frecuencia absoluta por lo general va a establecer que vamos a contar las líneas o los votos que ha obtenido una determinada variable para poder contabilizarlas dentro. Bien, entonces tenemos aquí por ejemplo, en la ejemplo 5, la gelatina, decimos que a 7 estudiantes son los que les ha gustado. En general también vamos a obtener la totalidad de estas. Contamos dentro del conteo, hemos de determinar cuál es la cantidad de estudiantes a los que ha podido llegar. Bien, al observar los datos, en este caso los resultados, se puede evidenciar que el postre de 3 leches es el que más les gusta y que las frutillas con crema es el postre que menos les agrada. Ustedes lo pueden también visualizar, en este caso es el 3 leches, que tiene 15 votos, por decirlo también de esta manera. Decimos que es el que más le gusta a los estudiantes, mientras que 3, en este caso frutillas con crema, solo tiene 3 estudiantes que les gusta, diciendo así que es el de menor. Pues bien, ahora vamos a establecerlas dentro de una tabla de frecuencias. Esto se lo puede visualizar de la siguiente manera. Luego de obtener los resultados, se los representa en un diagrama de barras. ¿Esto cómo se va a establecer? Por dos tipos de variables, que en este caso viene siendo X y Y. X diciendo que es el postre 1, así por ejemplo, postre 1, postre 2, postre 3, 4, 5 y 6. Esos 3 van a ser los de la variable, en este caso en el eje de X, que viene siendo de la manera vertical, en este caso horizontal. Mientras que hacemos la contabilidad, decimos que el menor es de 3 y el mayor, por ejemplo, es de 15. Entonces armamos una tabla de valores que nos permita obtener esos resultados planteados. Bien, de acuerdo a la contabilización, pues decimos que el de frutilla de leche, o sea, es el de menor, pues los hemos de ir colocando. Por ejemplo, este tiene solo 3 votos. Decimos que 3 estudiantes solo les gustan aquel postre. Entonces allí lo marcamos dentro de la casilla de este diagrama. Ahora, en orden sería, en este caso, el dulce de 3 leches, que es el primer postre. Este tiene 15, pues aquí le contabilizamos 15. Seguimos entonces con el tiramisú, que es el segundo postre. Este tiene 7 votos, por lo general va a estar aquí. Seguimos con el otro, los higos con queso, que son 12. Contamos los 12, y así sucesivamente con los demás datos. Entonces así básicamente estableceríamos lo que es
una representación de un diagrama de barras. Recuerden que vamos a trabajar con dos variables que vienen siendo en este caso la variable de x, que son los postres, y la variable de y, que viene siendo la representación numérica en cantidad de cuál va a ser el conteo de dichos postres. Pues bien, entonces así básicamente lo estableceríamos. Por consiguiente, los datos obtenidos en la encuesta son números enteros, como podemos verlo. No hay como uno decir que a 1,5 le gusta este. Recuerden, todos los números establecidos son valores enteros. Entonces hemos determinado que son, en este caso, representan conteos y no pueden ser divididos. A estos se les llama, o también se los conoce, datos discretos. Ahora, en su contraparte, también recordamos que existían dos tipos de datos. Ahora también tenemos los datos continuos. Son aquellos, en este caso, que se obtienen de medidas que se pueden inscribirse como números fraccionarios o también decimales, y pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Bien, entonces esta es la manera de poder diferenciarlos. Tenemos a los datos discretos, que son aquellos que están siempre por valores enteros, y los datos continuos son aquellos que están representados de forma fraccionaria o con números decimales. Bien, ahora también establecemos un ejemplo de lo que es una tabla de frecuencias. El siguiente ejemplo establece lo siguiente. Aquí dice, un banco realizó una encuesta sobre su servicio a 80 personas. Solicitaron que dieran su opinión sobre la atención respondiendo una pregunta cerrada. En este caso, ¿cuál fue la atención al cliente? Estas son las opciones que se otorgaron. Excelente, muy buena, buena y regular. Luego de haber realizado la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí la variable es la opinión, o en este caso el número de respuestas, diciendo la opinión de qué tal les parecía el servicio a los 80 clientes. Estos son los que vamos a considerar. Bien, hacemos la contabilización de los datos, en este caso de las 80 personas. Decimos que 25 personas dijeron que el servicio es excelente. Por su parte, en muy bueno, son 40 personas quienes dijeron que en este caso el servicio es muy bueno. En este caso buena, la opción de aquí, 10 personas dijeron que esta fue su opción. Mientras en regular fueron 3 personas, y como última instancia decimos que mala, porque también podemos establecer aquí otra variable indistintiva, decimos que fueron otorgados 2 votos. Decimos que 2 personas mencionaron que su servicio fue malo. Pues bien, entonces aquí básicamente se ha podido contabilizar los votos, o en este caso la encuesta de cómo son tratados los clientes dentro del servicio de, en este caso, del banco. Pues bien, entonces se procede a contarlos. Bien, como resultado nos debe dar en este caso las 80 personas que fueron encuestadas desde su inicio. Entonces, contando aquí nos da un resultado de 80. Decimos que se encuentra en un dato correcto. Pues bien, ahora en este problema, atención al cliente es la variable que se quiere medir. Los tipos de opinión son categorías con las que se puede medir la variable, y el número de respuestas es la frecuencia absoluta con la que se repite cada categoría. En este caso 25 viene siendo una frecuencia absoluta, 40 también, 10, 3 y 2. Decimos que esas son las frecuencias absolutas. Ya pasamos a la contextualización. Bien, esta va a ser el ejemplo básico o el ejemplo clásico que ustedes pueden conocer sobre una tabla de frecuencias. Así que también pido de muchísimo favor que la podamos estudiar correctamente, la memoricemos, cuál va a ser el procedimiento de cómo obtener los resultados. Bien, una tabla de frecuencias para una variable es una tabla que asocia cada valor de la variable con la cantidad de veces que se observa ese valor. He aquí una tabla de frecuencias. Tenemos que la variable era la opinión sobre el servicio bancario. La opinión tenemos aquí que era buena, muy buena, buena, regular y como última instancia mala. Pues bien, la frecuencia absoluta siempre va a ser la contabilización de los votos. En este caso decimos que 25 fueron las personas que dijeron que su servicio era bueno. 40 fueron las personas que dijeron que su servicio era muy buena. Ahora 10 personas dijeron que su servicio es bueno, 3 personas que dijeron que su servicio era regular y solo 2 personas dijeron que su servicio era malo. Pues bien, he allí la representación de la frecuencia absoluta por su parte. Ahora vayamos a la frecuencia acumulada. Bien,
La frecuencia acumulada la obtenemos a partir del siguiente procedimiento. Vamos a hacer una sumatoria de los valores de la frecuencia absoluta. En este caso, 25 va a pasar directo porque por ahora no tiene nada con qué sumarse, no hay un valor anterior a él. Entonces decimos que va a pasar como nuestro valor inicial. Siempre va a estar representado el mismo procedimiento. Este primer valor va a pasar igual. 25. Ahora sí, el procedimiento establece que debemos ir sumando las cantidades posteriores. 40 se le suma entonces en este caso 25, 40. 25, 40, 65. A ese 65 se le hay que sumar los 10 de acá. 10, 75. 75 le sumamos los 3 en este caso de acá, que viene siendo 78. Y 78 los dos de acá, que son 80. ¿Cómo sabemos que se encuentra correctamente? Porque nos va a dar el mismo resultado que la sumatoria total de nuestra frecuencia absoluta, que como hemos visto anteriormente, solo se encuestaron a las 80 personas. Entonces de ley nos debe como brindar el resultado que se deba coincidir el valor. En este caso, haciendo la sumatoria de la frecuencia absoluta, decimos que tenemos el total, y el total debe coincidir en este caso con el último resultado de la frecuencia acumulada, que como he mencionado anteriormente, solo es la sumatoria de los valores, en este caso de la frecuencia absoluta. Muy bien, ahora en base a la totalidad que tenemos, vamos a trabajar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la tenemos básicamente de este procedimiento. Vamos a dividir la frecuencia absoluta para la totalidad de los datos. La totalidad de los datos sabemos que es 80. Entonces vamos a dividir en este caso 25 dividido para 80. Viene siendo 313. Ahora en este caso tenemos 40 dividido para 80. En este caso es 0,500. 10 dividido por 80 es 0,125, 3, en este caso 3 dividido por 80 es 0,037, 2 dividido por 80 es 0,025. Pues bien, ahora ¿cómo sabemos o cómo determinamos que nuestros valores se encuentran correctamente? Porque al ser sumados, los valores siempre nos debe dar como resultado un valor de 1. Bien, entonces esa es la característica principal de la frecuencia relativa, que es su resultado siempre me otorga como resultado 1. No puede estar expresado como valor de 0,99, porque decimos que allí nos falta un dato. O tampoco puedo excederme en este caso como decir 1, por ejemplo 1,2, porque decimos que estamos allí aumentando datos que no existen. Bien, ¿cómo podemos solucionar esa parte? Por medio de el procedimiento de redondeo. Hemos aplicado ya anteriormente en clases anteriores sobre cómo vamos a aprender a redondear o cómo es el procedimiento en general del redondeo. Entonces esa parte la hemos ya de tener clara. Entonces decimos que aplicando ese procedimiento podemos diferenciar ahora los valores de redondeo que irían a nuestro valor y que exactamente el valor nos coincida con el valor de 1. En efecto, pues bien, entonces básicamente esta sería la resolución. Recuerden, la frecuencia absoluta solo es el conteo de los datos. Obtenemos una totalidad de ellos, que viene siendo en general el número de individuos, podemos decirlo de esta manera, que están participando en este estudio. La frecuencia absoluta solo era la sumatoria, en este caso de la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa era la división de la frecuencia absoluta entre la totalidad. Y como resultado siempre nos debe dar, como aquí, del valor de por medio 1, no 0,99 o tampoco me puedo exceder. Bien. Listo, para finalizar la conceptualización, la frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que el dato se repite dentro de un conjunto. La frecuencia acumulada es la suma o total acumulado de todas las frecuencias absolutas hasta el total en este caso del conjunto de datos. Y como última instancia tenemos la frecuencia relativa, que en este caso de un dato de información sobre de cuál parte la muestra en el estudio correspondiente a la característica analizada. Y la podemos obtener de la siguiente manera. La frecuencia absoluta se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de los datos y se puede expresar como una fracción, en este caso, o como un número decimal o como un porcentaje. Entonces básicamente esta ha sido nuestra resolución. Hemos abordado lo que son los datos discretos, en este caso establecidos dentro de un diagrama de barras, y una tabla de frecuencias. Pido mucha consideración en estos temas porque también irán incluidos dentro del proceso de evaluación de la segunda etapa, y sin más sería todo. Muchas gracias.